segundito, bueno, un enfoque, dos, tres aclaraciones, digamos, de enfermería importantes. Iván, bueno, enfermero profesional, él hace 24 años que hace hemodiálisis, ¿sí? Corregime, ¿está bien? 24 años o más, no sé, 24 años que está en hemodiálisis. También. Bien. Y él está en todo, ¿querés presentarte? ¿Haces emergencia? Sí, también emergencia prehospitalaria, trabajé en servicios de emergencia, varios. Centros de diálisis también varios, ahora estoy en INDIEC. Tuve la suerte de pasar por una multinacional donde allí, digamos, se ve con mucho más profundidad y muchos más estudios, como mostraba el doctor que nos mostró, este tipo de, sobre todo anticoagulación o manejo de catéter, etcétera, todo. Así que, bueno, gracias por la invitación, Sole, y por lo menos contarle un poquito la experiencia y el power que hice para más o menos hablar el mismo idioma entre enfermeros, ¿parece? Y también que haces emergentología. También. Y rescate internacional, bueno, un gran activo en rescate internacional de Argentina. Así que además de hemodiálisis, hace emergencia, lo cual es necesario en diálisis tener este aspecto también. ¿Estamos? Te voy a traer un fibrón. Dale, sí, porque yo soy más de... Bueno, tengo poquísimo para hablar, fue increíblemente completo lo del doctor. No, preparé algo que sea práctico, ¿no? Para nosotros. He visto que hay chicos acá que trabajan, ¿no? Ya en hemodiálisis. Y bueno, cada centro, como decía el doctor, cada centro de diálisis tiene su protocolo, tiene su forma de anticoagular a los pacientes. Generalmente se utiliza en los centros, como dice el doctor, de probar, ¿no es cierto?, en comenzar con una dosis mínima, si eso no nos da resultado, subir la dosis, etc. Antes se utilizaba mucho el sistema de calcularlo por peso, ¿no? Como veíamos, entre 75 y 100 unidades internacionales por kilo. ¿Qué pasaba? Teníamos pacientes que pesaban 50 kilos, pero teníamos un hematocrito de 40 y pico, y nos coagulaba el filtro, o sea que si lo calculábamos por kilo, lo mismo no nos era eficiente. Teníamos pacientes de 100 kilos, que tenía un hematocrito de 20 o tenía alguna enfermedad de la sangre asociada, y le hacíamos una dosis alta y nos sangraba luego para hacer la hemostasia o sangraba en su casa. Entonces lo que se está utilizando ahora, lo más correcto, es justamente esto, de comenzar con una dosis mínima, ¿no es cierto? Y ir con cada sesión, ir probando cómo vamos con el tema de la hemostasia del paciente, de cuánto resto nos queda en el circuito hemático y el filtro, ¿no es cierto? La observación del filtro. Muchas veces en algunos centros tienen el protocolo de bajar el sistema y llevarlo, y el que está en la sala de reuso es el encargado de, digamos, de ver todo este tipo de características. Muchas veces hay poca comunicación, ¿no? Poca conexión entre la sala de filtro o de lavado con enfermería o con supervisión o con los médicos. Entonces es muy importante que el enfermero que esté con el paciente detecte todo este tipo de cosas. Tenemos que ser muy observadores de este tipo de situaciones o de detalles que nos digan si la coagulación es eficiente o no. Vamos con la definición. Los anticoagulantes son medicamentos que previenen la formación de coágulos, ¿sí? O sea, se hace para prevenir la formación de coágulos. Como vimos, si el coágulo ya está formado, ya no lo podemos romper, y aparte también puede ser nocivo para el paciente estar pasándole algún elemento que forma el coágulo. También evita que los coágulos de sangre ya existentes se hagan más grandes, ¿no es cierto? Podemos tener la posibilidad de que tengamos un coágulo, pero para no interrumpir la diálisis y tirar las guías, el filtro, y con todo lo que esto conlleva, que hablamos, si un paciente pierde una cierta cantidad de sangre, vamos a anemizarlo y no es positivo para el paciente. Aparte de los costos, ustedes saben que todos los elementos que se utilizan en la diálisis tienen un alto costo, ya sean las guías, gracias, las guías, sobre todo los capilares, que bueno,
tienen un excesivo costo. Eso es lo que tenemos que cuidar. Aparte de no estar derrochando sangre del paciente, ¿sí? Entonces la definición es muy simple. ¿Cuáles son los objetivos de la anticoagulación? Está dirigida a prevenir la trombosis del circuito hemático con los mínimos riesgos posibles. Porque decimos, bueno, le hagamos 10.000 unidades al paciente y nos aseguramos de que no se va a tapar ni las tubuladuras, ni las guías, ni el filtro. Pero ¿qué pasa? Tenemos riesgos después. Cuando el paciente, si le sacamos las agujas, tenemos sangrados prolongados, incluso hasta en la casa, y si el paciente, que a lo mejor no lo sabemos, nosotros tiene algún sangrado de hemorragia digestiva, por ejemplo, que el paciente recién lo está formando, podemos hacerle un daño agregado al paciente. Entonces, prevenir la trombosis con los mínimos riesgos. Por eso es que siempre se comienza con la dosis mínima. Utilizar la menor dosis posible para que el dializador y la cámara queden limpios de restos hemáticos. En esto, en encontrar el equilibrio es un trabajo conjunto, ¿no? De la observación, de enfermería. Nosotros estamos las 4 horas al lado del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Si aumenta la presión venosa, se puede estar formando un coágulo en la aguja, se puede estar formando un coágulo en la bureta venosa. ¿Todos saben lo que es la bureta? ¿Sí? ¿No? Es la cámara que cuando sale la guía venosa del capilar o del filtro, va a una bureta que es como si fuera la cámara de goteo de un suero común, nada más que es mucho más grande, y eso tiene un filtro, ¿sí? Ese filtro justamente es para evitar que pasen al paciente restos de fibrina o de coágulos, etc. Entonces, a la observación de la bureta, nosotros, si eso, el filtro que tiene la bureta se está tapando con un coágulo, eso automáticamente, como tiene una monitorización directa a la presión venosa, eso nos va a aumentar la presión venosa. En algunos protocolos de diálisis tenemos para registrar la presión venosa, y si nosotros vamos detectando que va subiendo la presión, tenemos que observar este tipo de problemas que se pueden causar. Al finalizar la sesión se puede hacer hemostasia en los sitios de punción del acceso vascular en un tiempo prudencial. ¿Cuál es el tiempo prudencial? 10 minutos. 10 minutos, exactamente. 10 minutos es, digamos, el rango estándar. Hay pacientes que te coagulan en 5 minutos, con una heparinización importante, pero bueno, ya es un metabolismo y depende de todos estos factores que habíamos hablado. Hay pacientes que coagulan en 15 minutos. Podemos decir que es aceptable también, y no por eso vamos a andar cambiando la dosis de heparina, ¿no es cierto? Ya si se altera ese tiempo, por supuesto tenemos que dar aviso al profesional médico para verificar qué es lo que está pasando. Muchas veces no hay que confundir que un tiempo de sangrado prolongado sea una heparinización incorrecta. Puede ser un problema del acceso vascular, que el paciente tenga una trombosis, entonces esto nos hace una presión y nos evita que se forme el coágulo. Entonces, todas esas observaciones son de enfermería, chicos. Todo eso hay que registrarlo. Seguramente en todos los centros hay planillas para este tipo de registración, y, por supuesto, la comunicación con el médico, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Me pueden ir preguntando. Bien. Esto es un tema importante. Se debería informar al paciente sobre la terapia anticoagulante y cómo reconocer los efectos secundarios de la misma. Muchos pacientes, la mayoría, por supuesto cuando ingresa a diálisis, no conoce el 100% de lo que le va a pasar en su tratamiento. Entonces, una de nuestras funciones es hablar con el paciente e informar de todo este tipo de cosas. La anticoagulación no es un tema menor o es un tema banal que, digamos, lo tocamos, sí, hay que anticoagularlo y nada más. Tiene un montón de aristas que deben ser observadas por el enfermero. Entonces,
un paciente que se está teniendo y le sangra, se tiene y le sangra, el paciente se asusta. Hay muchos pacientes que bueno, le tienen impresión al sangre. Aunque ustedes no lo crean, se hacen un tratamiento de hemodiálisis, pero bueno. Entonces explicarle que le vamos a poner un anticoagulante, que no se asuste, que esto después revierte a las horas, como explicaba el doctor, tiene una vida corta, la heparina sódica, y sí decirle que en su casa observe este tipo de cosas, si sangró. Todo esto es, digamos, la comunicación que nosotros tenemos con el paciente, y que muchas veces no se lo informa el mismo paciente al médico, sino nos cuenta a nosotros, ¿sí? También por qué informarle al paciente este tipo de anticoagulación o cuáles son los efectos. En el caso de que el paciente tenga un traumatismo, ¿sí? Si se le llega a hacer un hematoma, el paciente se asusta, entonces quizás a la otra diálisis el paciente viene con un hematoma en cualquier parte de su cuerpo, sobre todo los pacientes más ancianos, ¿no? que son más propensos a caídas, etc. Explicarle que puede ser por el anticoagulante y, por supuesto, informar al médico de este tipo de evento, porque seguramente vamos a tener que modificar la dosis estándar que tenía el paciente por una mínima que esté regulada en cada centro, ¿no? Cada centro seguramente tiene su protocolo. Otro tema importante, que por eso lo resalte, que es la exactitud de la infusión de heparina puede variar en función del volumen de la jeringa utilizada. Parece una pavada, ¿no? Pero hay centros que diluyen la heparina en jeringa de 20, hay otros centros en jeringa de 10. Generalmente son esos dos las medidas que utilizamos. Cada uno por protocolos, por costos o por, digamos, porque le parece más práctico, ¿sí? Diluirla en 20 o en 10. Entonces, puede pasar que nosotros estemos en un centro donde diluimos en jeringa de 20, después vamos a otro centro y allí cambia la cosa, ¿sí? Las máquinas vienen preparadas generalmente todas para jeringa de 20, pero también se puede diluir en jeringa de 10. Lo que sí hay que hacer es recalcular el tiempo, o mejor dicho, la dosis que le vamos a hacer horaria. Por eso se lo resalte. Aunque parezca algo banal, puede llegar a ser un tema a rever por enfermería. Bueno, un poco repasar lo que hablaba el doctor. Factores que condicionan una correcta anticoagulación. El cebado incorrecto del dializador. Cuando nosotros montamos las guías y el dializador tiene que estar correctamente cebado. Tenemos que intentar por todos los medios lograr extraer la mayor cantidad de aire que pueda haber en el dializador, sobre todo cuando nosotros desinfectamos con ácido peracético, hace mucha espuma el ácido peracético. Entonces tenemos que ser conscientes y hacer un cebado correcto del filtro. Intentar sacar por todos los medios la mayor cantidad de espuma o de aire, la turbulencia que hablaba el doctor, que eso predispone a la formación de coágulos. El ajuste incorrecto de la bomba de perfusión de heparina. Después vamos a ver unos dibujos que yo les traje. Muchos por no preguntar o por, no sé, por decir, bueno, a lo mejor yo no sé calcular y no preguntarle a un compañero, no preguntarle al médico, hacen lo estándar que a lo mejor hacen con otros pacientes y no es correcto, ¿no? Hay pacientes, como les decía, por el volumen corporal o por hematocrito o por otros factores, tienen una dosis elevada de heparina. Si esa dosis no la ponemos correctamente en la bomba de infusión, vamos a tener seguramente mayor posibilidad de que se coagule tanto el circuito como el capilar o filtro. Tardanza en la activación de la bomba de heparina. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces estamos conectando al paciente, le fijamos las agujas, le tomamos la tensión, tratamos de confortarlo y recién allí vamos a activar la bomba de heparina. La bomba de heparina tiene un tiempo, ¿sí? En donde debe ser activada, que es inmediatamente apenas lo conectamos al paciente. ¿Para qué? Para que continuemos con la anticoagulación sin interrupción, ¿sí? Porque una vez que se nos formó el coágulo ya no lo podemos desarmar.
vamos a evitar la formación de otros coágulos, pero ya ahí vamos a tener una pérdida hemática y vamos a tener a lo mejor disminución de la vida útil del capilar o filtro, que es lo que hay que cuidar por los altos costos que tiene, ¿no es cierto? Y para que justamente coágulos no queden atrapados en el filtro y que esto también nos haga una bajada en el hematocrito del paciente. Omisión en el despinzamiento de la línea de heparina. Esto, aunque ustedes no lo crean, es un error común. La guía de heparina, después les voy a mostrar, tiene un clamp, ¿sí?, que es la que permite el pasaje o no de la heparina. Muchas veces conectamos la bomba de heparina, pero no lo despinzamos, ¿sí?, no desclampeamos. Entonces tenemos un tiempo prudencial hasta que la máquina detecta que la guía de heparina no está funcionando y recién ahí nos avisa. Y allí pueden haber pasado entre 10 y 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos 10 o 15 minutos el paciente no estuvo recibiendo la dosis de heparina indicada por el médico. Por consiguiente vamos a tener una disminución en la anticoagulación. O sea, la anticoagulación de ese paciente no fue correcta. Todo esto se los digo porque parecen cuestiones comunes o banales, pero que pasan. En la vorágine de conectar a los pacientes, porque viene el otro turno, porque el paciente, incluso el mismo paciente te apura porque lo conectas primero a él y no a mí. Entonces eso nos puede llevar a que estemos un poco dispersos y no tengamos en cuenta estos detalles. Pero créanme que este no es un tema menor y si se hace correctamente se logran los resultados esperados. El acodamiento de la línea venosa de sangre. Muchas veces cuando conectamos al paciente y al tratar de fijar las guías, ¿sí?, podemos, nosotros generalmente lo hacemos correctamente, pero el paciente se acostó, se tapó y dobló el brazo y a lo mejor allí se acoda la guía venosa. ¿Qué significa esto? Que no está entrando la sangre a la misma velocidad que está saliendo. Entonces tenemos allí que la sangre permanece más tiempo en el circuito hemático. Por consiguiente nos va a subir la presión venosa y todo eso hace que se enlentezca el pasaje de la sangre por el circuito hemático y el capilar. Y eso favorece a la formación de coágulos en el mismo capilar o en la bureta venosa. Como hablamos, bueno, la velocidad de la bomba inadecuada por mala posición de las guías. Guías y también agujas, ¿sí? Las agujas, cuando nosotros conectamos al paciente, a lo mejor es una prótesis y está justo al canalizarla, está en una curva, eso puede hacer que haga el efecto que nosotros le llamamos que hace pared, ¿sí? Entonces tenemos que bajar la bomba porque a lo mejor nos colapsa, o tenemos que bajar la bomba porque a lo mejor tenemos una presión venosa elevada. Entonces, la correcta colocación de las agujas también, aunque ustedes digan que tendrá que ver, influye para que todo el sistema tenga una correcta coagulación. Bueno, acá coagulación de las agujas, o lo llaman catéter, lo que hablaba el último doc, que un mal purgado del catéter cuando terminamos la diálisis, cuando el paciente regresa de nuevo, podemos tener allí que está con coágulos, con resto de fibrina, el catéter nos colapsa, no tenemos la adecuada bomba, no le podemos poner la adecuada bomba para que se produzca una diálisis correcta. Entonces, al coagularse las ramas del catéter, podemos hasta tener el problema de tener que recambiarlo el catéter. Y todo eso es observación de enfermería y una correcta técnica para el purgado del catéter. Recirculación excesiva debido a que los sitios de punción están muy cerca uno de otro. Muchas veces tenemos fístulas que tienen un trayecto muy corto, ¿sí? Entonces no nos queda otra que poner, digamos, las punciones quedan muy cerca. Entonces esto hace muchas veces que recircule,
¿sí? Recircule la sangre. Entonces allí no vamos a tener primero una correcta diálisis, el paciente va a estar subdializado y se empieza la formación de coágulos en la punta de la aguja, porque vamos a tener solamente una parte anticoagulada que va a ser la del circuito, ¿no es cierto? Y algo que nos absorba que sea de la circulación general. Pero también los sitios de punción muy cerca hace todo esto. Por ahí hablo de esto y dicen, ¿qué tendrá que ver que no los pongamos, si ponemos la aguja para arriba, para abajo? Todo eso tiene que ver también con una correcta diálisis y que evitar la coagulación del sistema. Interrupciones frecuentes con parada de la bomba por alarmas de la máquina. Quizás tenemos una correcta canalización del paciente y en un descuido el sistema que nos monitoriza la presión venosa está con líquido, entonces el filtro que va a la máquina no nos da una presión transmembrana correcta, ¿sí? Entonces nos sube la presión transmembrana, se para la máquina, nosotros vamos, la activamos y así lo repetimos un montón de veces. Todo esto hace o favorece a que se pueda producir una coagulación del sistema, de las guías o de los capilares. Hay que tener en cuenta que una anticoagulación insuficiente produce, como lo vimos, pérdidas hemáticas y de hierro, ¿sí? O sea, esto es un perjuicio para el paciente, ¿sí? Luego hay que replantear quizás el tema de la eritropoyetina, del hierro. Entonces, muchas veces enfermería somos los responsables de que todo esto se produzca correctamente y le vamos a producir un bien al paciente. Condiciona una disminución del rendimiento depurativo, porque si nosotros hacemos una incorrecta coagulación del paciente, podemos estar, como hablábamos con el DOC, no realizando la cantidad de horas correcta del paciente y el paciente está subdializado. Aparte de eso, si le tiramos un filtro o unas guías cada 3-4 diálisis, el paciente va a perder gran cantidad de sangre, ¿no? Esto es otro tema importante, que la anticoagulación es variable entre pacientes dependiendo de factores propios y de la técnica de hemodiálisis. El hematocrito, el peso corporal, si no tiene alguna anticoagulación o antiagregación, aparte el paciente, un paciente que tiene una fibrilación auricular, tiene un problema cardíaco, está antiagregado con un medicamento que se llama acenocumarol y ese paciente ya tiene digamos, corre con ventaja. Entonces, por más que uno le haga una dosis mínima, el paciente va a sangrar mucho, va a sangrar. Entonces, todo este tipo de cosas se ajustan, obviamente, por parte del médico, que nos va a decir qué dosis de heparina le corresponde a un paciente, ejemplo, que esté ya anticoagulado o antiagregado en su domicilio. Y de la técnica de hemodiálisis. De la técnica hablamos un poco, como comentaba aquí el compañero, que ellos hacen el cebado, ya lo tienen protocolizado con la heparina en el sistema, ¿no es cierto? Y después continúan con la heparinización bien, continua. Hay centros que lo ven beneficioso, hay centros que a lo mejor no, cada uno tiene su forma de trabajo y cada enfermero se tiene que adaptar a esa forma. Porque es muy común, a mí me ha pasado que me ha llegado un enfermero, yo trabajé en tal lugar y nosotros lo hacíamos así. Está bien, no está mal, ninguna técnica es mejor o peor que otra, simplemente que hay que respetar lo que se utiliza en cada centro, ¿sí? Porque si así se hace es porque está probado que para esos pacientes, para esa máquina y para el tiempo de diálisis, está comprobado que es la correcta. La efectividad de la anticoagulación deberá evaluarse al final de cada tratamiento de diálisis, observando si hay signo de coagulación en el circuito, que es lo que vemos, la bureta venosa, donde tiene el filtro, allí
cuánto es la formación de coágulo. Siempre queda allí la formación de coágulo, siempre, porque el filtro tiene sus orificios muy finos para que no pase ningún resto de elemento al cuerpo. Y allí siempre hay una formación de coágulos. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar nosotros? Que no sea excesiva, que no tengamos la mitad de la bureta coagulada, por ejemplo, ¿sí? Signos de coagulación en el circuito, esto que les decía. En el dializador, ¿sí? En el dializador las fibras es muy notable cuando tenemos la fibra tiene que quedar blanca, ¿sí? Tiene que quedar clara. Cuando tenemos otro color o está manchada o lo tenemos amarillo con resto de fibrina, rojo con resto de sangre, esto es un signo de alerta. No quiere decir que vamos quizás a cambiar la coagulación del paciente, la anticoagulación, perdón, la dosis de heparina, sino ver por qué nos pasó en esa diálisis. Y decir, bueno, no, el paciente lo dializamos con bomba baja porque, no sé, estaba con palpitaciones. Entonces ese día al paciente lo dializamos con una bomba más baja que lo habitual. Todas esas observaciones sirven porque el médico dice, bueno, mira, acá casi se nos coagula el sistema, le vamos a subir la dosis de heparina. No, porque en esta diálisis pasó que nos colapsó, la bomba estaba baja, tuvimos interrupciones, el paciente, no sé, lo tuvimos que desconectar para llevarlo al baño, cuando volvimos, y se arma toda una situación que no es normal y no por eso vamos a tener que cambiarle la dosis de heparina, ¿sí? Deberá observarse el tiempo de hemostasia, esto que hablábamos en el sitio de punción después de la diálisis, lo que puede indicar la posibilidad de heparinización excesiva. De nuevo, tener en cuenta de que la fístula o prótesis esté andando bien. En los catéteres, bueno, no tenemos tiempo de hemostasia porque se termina la diálisis, curamos el catéter y no hay tiempo de hemostasia. Pero sí, esto también es muy importante de ver no solo si el paciente tiene un tiempo prolongado, sino un tiempo corto. Si el paciente nosotros lo desconectamos y al minuto el paciente coaguló, hizo la hemostasia, es evidente que algo no está funcionando bien. Entonces puede ser que la fístula se esté tapando, entonces eso también nos da otro indicio para ver otro tipo de problemas en el acceso vascular del paciente. Entonces, como les decía, el tema de la anticoagulación no es un tema menor, por más que sea a lo mejor algo que nosotros hacemos permanentemente y lo hacemos en forma automática. Hay que ver todo este tipo de factores para tener una mejor calidad de diálisis y cuidar los insumos que realmente, sobre todo el capilar, que es la vida del paciente, ¿no? Cuando existe un riesgo aumentado de sangrado, la diálisis deberá realizarse sin heparina o con una dosis menor. Esto, como hablaba el doctor en uno de los pasajes, ¿por qué le hablo de la comunicación al paciente? El paciente puede llegar como todos los días, nosotros le vamos a hacer la dosis de heparina que tenga indicado, pero en un momento el paciente nos dice que se cayó y pegó con la cabeza en el costado de su cama, ¿no es cierto? Entonces es un signo de alerta. El paciente puede tener algún microsangrado, ¿sí? Que no es evidenciable en las primeras 24 o 48 horas, pero después sí. Entonces, si nosotros le hacemos la heparina común, así no sea excesiva, podemos aumentar el sangrado de este paciente y el paciente puede hacer un hematoma subdural, epidural y tener algún otro tipo de compromiso. No solo un trauma de cráneo, ¿no? Sino también trauma de tórax. Si el paciente sangró en su casa, por más que tengan la diuresis restringida o disminuida, el paciente puede decir, fui y el poquito de sangre que hice, el poquito de pis que hice, lo hice con sangre. Todos estos signos son signos de alerta. ¿Y quiénes son los que los detectan? Los enfermeros, que somos los que estamos al lado del paciente. Por eso muchas veces es importante preguntarle cómo estuvo en la casa, si estuvo bien, si durmió bien, si le pasó algo o no le pasó. Todo esto influye en la correcta heparinización del paciente. Deberá evitarse
La heparina ante la evidencia de importantes efectos secundarios al uso de la misma. Bueno, el doc tocó ese tema, que muchas veces da prurito, el paciente es alérgico o da otro tipo de patologías, que bueno, eso, digamos, el paciente nos lo puede comunicar y nosotros inmediatamente tenemos que comunicarlo al médico. No sé si se ve bien, ¿ven todos allí, chicos? No lo puedo hacer más grande. Esto es una máquina Gambro, ¿no? Los únicos que las tienen me parece que es Diaverum. No conozco otro centro. Este es el sistema de heparinización del circuito extracorpóreo. Diaverum tiene un protocolo que, como decía el doc, el protocolo ideal o la forma ideal es canalizar al paciente y por la rama venosa, ¿sí?, o por la aguja venosa, hacer el bolo inicial de heparina. Esperar entre 3 y 5 minutos, que es el tiempo en que comienza a actuar, y ya tenemos una heparinización sistémica. Cuando nosotros lo conectamos al paciente, ya la sangre ya está con heparina, y cuando impacta en el filtro, impacta ya con la heparina hecha porque la tiene ya el paciente. Como decía el doc, la realidad muchas veces hace que no tengamos este tiempo, pero no porque sea mucho. Uno dice, pero ¿cómo no vamos a esperar 3 minutos? Lo que pasa es que eso exponenciado a 10, 12, 15 o 20 pacientes se hace muy largo, y en centros donde tenemos 3 turnos de pacientes y 2 turnos de enfermería jamás se podría cumplir con esto. Entonces directamente se lo pone en la guía de heparina cuando la sangre está saliendo y va llegando a la bomba. Pasa por la bomba, la guía de heparina está allí. Inmediatamente saliendo de la bomba de heparina, ahí impacta la rama de la heparina, ¿sí? Entonces, apenas tenemos una presencia de sangre, se hace el bolo inicial de heparina, ¿sí? Entonces, aquí ya viene la sangre con heparina. Por supuesto que aquí no se esperan entre los 3 y 5 minutos, pero bueno, ya la sangre cuando va e ingresa en el capilar, aquí el capilar está sin heparina, ¿lo ven? Blanco, ¿sí? Acá ya tiene la heparina porque ha sido colocada por el enfermero. Y aquí, bueno, aquí está programando la bomba de heparina. Ya vamos a ver las distintas máquinas y las distintas bombas de heparina. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Esto es un sistema de heparinización, ¿no? Como contaba el compañero, ellos lo hacen en el sistema cuando está todo blanco, o sea, cuando está con fisiológico, se está purgando el sistema y se está cebando y limpiando el capilar, ¿sí? Este es uno de los sistemas. Cada centro, les vuelvo a repetir, tiene su protocolo de heparinización. Todos los protocolos son válidos y hay que respetar cada protocolo. Si yo vengo de un centro de, no sé, de España, digo, no, allá en España yo lo hacía así. No importa, está muy bien, pero acá lo hacemos de esta forma, porque está comprobado que de esta forma también nos da un beneficio. Este es un equipo Nipro, una máquina Nipro. ¿Qué máquinas tienen ustedes en el privado? ¿Fresenius? ¿Fresenius? El equipo Nipro. Esta es una bomba de heparina, ¿sí? La bomba de heparina está formada por un carro. El carro, esto es lo que se desplaza, empujando el émbolo, ¿sí?, a la velocidad que nosotros le indicamos, y a los mililitros que nosotros le indicamos. La máquina Nipro tiene este sistema. Esto significa 2.0 mililitros por hora, ¿sí? Quizás la indicación de este paciente era 2 mililitros por hora. Nosotros le hemos hecho la heparina inicial al paciente. Una vez que le hacemos la heparina inicial, colocamos la jeringa. La jeringa tiene un soporte donde ingresan las aletas, ¿sí? Queda allí trabado, y allí en el émbolo, el émbolo queda trabado en el carro, y esto es lo que se desliza hacia adelante, de acuerdo a la velocidad que nosotros le indicamos. Con estos selectores subimos y bajamos. Como verán ahí dice mililitros por hora. Entonces, de acuerdo a la cantidad de unidades que nos indiquen, nosotros tenemos que calcular cuántos mililitros debe pasar, y en este paciente era 2 mililitros por hora, ¿sí? Como verán, le vuelvo a repetir, hay que ver
si la jeringa que utilizamos es de 10 o es de 20, ¿sí? Si es de 10, quizás tengamos que utilizar una velocidad más lenta. Si es de 20, la tenemos diluida en más concentración. Esto sería una máquina nitro. La jeringa va conectada a la rama de la heparina y esto va al sistema. El equipo Fresenius, bueno, esto lo deben conocer allí. La bomba de heparina está vertical, en el otro estaba horizontal. El efecto es exactamente igual, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa que nos dé una dosis adecuada o la dosis que tenemos indicada. En el equipo Fresenius, ¿sí? También este es el carro, esto es lo que baja y nos empuja el émbolo. Casi todos, ustedes van a ver que casi todos los soportes son parecidos, tienen un alojamiento para tomar lo cilíndrico de la jeringa y el enganche para el émbolo de la jeringa. Entonces esto va bajando, allí queda poquito. Muchas veces tenemos alguna vuelta, ¿no es cierto?, que se nos llena de sangre, pero eso es indistinto. Programar la bomba de heparina de acuerdo a la indicación médica. Esta es la Fresenius, ¿no? Esto es lo que veíamos recién. Esta es la parte de la heparina, ¿sí?, que va hacia la jeringa. La Fresenius tiene también, que es lo que no tiene la Nipro, el tiempo de corte, ¿sí? Habíamos dicho o habíamos hablado estándar, que es 1 hora antes, ¿sí? Hay que cortar toda infusión de heparina para tener una hemostasia correcta, salvo en los catéteres, ¿no?, que eso no lleva corte de heparina y se hace heparina hasta el final. Entonces, de este selector, que es el rango, vemos, este paciente tiene 1.6 mililitros hora de heparina, ya sea por el peso, por indicación médica, por lo que sea. Con este selector, que tiene un relojito, apretamos allí, a ver si la otra... Bueno, de esto hablaba recién, ya vemos el tema de la hora. Esto hablaba recién de asegurarse que el clamp de la tubuladura de la heparina se encuentre abierto. Este es el clamp de la tubuladura, ¿sí? La tubuladura llega hacia aquí. Todas las tubuladoras son así, la tubuladura de heparina va inmediatamente después de que da vuelta la sangre por la bomba, y este es el clamp de heparina. Si este clamp no está desclampeado correctamente, vamos a tener un tiempo en que el carro va bajando el émbolo, como es flexible por supuesto, nos va a avisar la máquina de que tenemos la bomba de heparina clampeada. Y allí pueden haber pasado entre 10 y 15 minutos donde no hubo una correcta heparinización del paciente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Habían explicado de que se puede hacer heparina en bolo o con Sí, forma. sí. En bolo, ¿dónde se lo pone? También, allí. Mira. Si no está programado, ¿cómo No. Mira, generalmente cada centro tiene su forma, ¿no? Cuando es en bolo, la jeringa queda conectada acá a la rama de la heparina, esto se cierra y la heparina se coloca o arriba de la bomba, queda sin pasar, queda sin el efecto de la bomba de heparina, y cada 1 hora o cada media hora, depende cómo esté indicado, uno va y le hace el bolo de heparina. Se abre el clamp, le haces la cantidad que necesita, se cierra el clamp y se deja. Se puede dejar colgada en la misma bomba, ¿no es cierto? Pero no va a estar pasando constantemente. Pero puedes hacerlo el bolo inicial manual y después lo que te queda, si quiero, lo pongo en infusión. No es que todo tiene que ser infusión o bolo. Puedo hacer el bolo inicial manualmente, lo que me queda en la jeringa lo programo en infusión continua. Exactamente. Puede ser que lo hagas. Sí. Yo creo que la pregunta de ella era si la indicación son bolos, no es continua. Claro. Entonces, si es bolo, o sea, decir, bueno, pasarle 1 centímetro cada 1 hora, entonces se obvia la bomba de heparina. Claro, pero digo, también le puedes hacer el bolo inicial Sí, y el lo bolo que te inicial, queda lo pones en hay 2 infusión. formas, depende de cada enfermero, ¿no? El bolo inicial se puede hacer manual y después colocarlo en bomba de heparina, o directamente ponerlo en la bomba de heparina, y acá tenemos una tecla que se llama bolo, ¿sí? Entonces, apretando esta tecla, allí te va diciendo qué cantidad de heparina le va ingresando. El carro va bajando hasta la indicación.
Las Fresenius generalmente tienen como máximo 5 centímetros, ¿sí? de bolo. Si uno lo quiere hacer más, vuelve a apretar el bolo y sigue bajando hasta los 10 centímetros. Por eso, el bolo inicial se puede hacer manual o en la bomba. Si después tenemos indicado hacer bolo sin bomba, sacamos la jeringa de la máquina y la dejamos o aquí arriba o colgada aquí. Siempre teniendo en cuenta de tener cerrado el clamp, porque la fuerza que tiene la bomba nos va a llenar la jeringa de heparina y nos va a llevar el émbolo hacia arriba y hasta podemos tener una pérdida de sangre, ¿no? Esas son cuestiones muy técnicas que hay que tenerlas en cuenta. Programación de los mililitros horas, ¿sí? Estamos hablando de la máquina Fresenius, ¿no? Generalmente son todas muy parecidas. Ahí tenemos el rango, 2.0 mililitros por hora, ¿sí? Ahí está, mililitros por hora. Sí, como les comentaba recién, si nosotros ponemos la heparina completa en la bomba y le queremos hacer el bolo, le hacemos el bolo. Esta es la tecla de la hora y nosotros de aquí le indicamos a cuánto tiempo queremos que termine antes. Una hora es lo estándar ideal, los catéteres no llevan corte y muchas veces hay pacientes que tienen sangrado y que le ponemos o 2 horas o 1 hora y media, depende, eso se va descubriendo con cada paciente. Programación del tiempo, ¿sí? Se presiona el relojito, nos aparece y nosotros con este selector subimos y bajamos. Ahí dice 1 hora, 1.0 horas, o sea, a la tercera hora, ya entrando en la cuarta, va a dejar la bomba de heparina de funcionar y no le va a entrar más al paciente. Estos son los minutos, dice, bueno, probemos con 1 hora y media, le ponemos 1.30, ¿sí? ¿Alguna duda? Aparte de la... Muy bien. Este es el equipo Brown, otro tipo de máquina, que también lo tiene en forma horizontal, ¿sí? Aquí tenemos el carro, ¿sí? Y tenemos el seguro. Esto es una perilla que se tira hacia atrás, se coloca la jeringa y con esto lo aseguramos. Y también va al circuito hemático la heparina. Otro tema con el tema de la heparina. Hay diversas marcas, muchas en el mercado, y muchas veces la heparina viene estándar, ¿no? Viene siempre 5.000 unidades por mililitro. ¿Qué me pasó a mí una vez trabajando en un centro de diálisis? Recibimos unas heparinas que decía 25.000 unidades. ¿Qué nos quería decir esto? Y digamos, el frasco traía 5 mililitros, que era la cantidad total que tenía de unidades eso. Entonces, como no estaba del todo aclarado, tuvimos que preguntar al laboratorio, etc. ¿Sí? Eso es para no incurrir en que tengamos algún problema o en errores en la administración de heparina. Hay frascos de heparina que vienen de 10 mililitros, hay frascos que vienen de 5 mililitros. Pero siempre la heparina son 5.000 unidades internacionales por mililitro. Generalmente el médico de la sala, al hacer el cálculo, si lo calcula por peso o lo calcula por algún otro método, nos da las unidades, ¿sí? Entonces el enfermero debemos saber y debemos conocer, aunque sea hacerlo en la calculadora, ¿sí? Porque hay personas que no son duchos con la matemática, pero para asegurarnos una correcta dosis de heparina, ¿sí? Porque muchas veces los enfermeros somos, digamos, los que llevamos la balanza para un lado o por el otro por algún error justamente en la dosis, ya sea de más o de menos. La dosis tiene que ser la correcta, ¿sí? Otro tema que me quedó, lo que decía el doctor, los lúmenes de los catéteres, o mejor dicho, los catéteres tienen distintos tamaños, distintas medidas, ¿sí? Son más grandes, son más chicos, hay catéteres pediátricos o hay catéteres más grandes para personas que tienen, digamos, que son bastante corpulentas.
Y aparte tenemos también los catéteres permanentes, que son mucho más largos, ¿sí? Tienen un trayecto más importante, entonces tenemos que hacer una correcta heparinización. En algunos lugares se estandariza, ¿no? Todos los catéteres van con 1,5 centímetros de heparina, pura. La heparina va pura, 1,5 centímetros, o sea, son 7.500 unidades. Pero no se lo pone por las unidades, sino por el trayecto del catéter. Como decía el doctor, muchas veces si nosotros le ponemos un poco más, podemos estar haciendo un perjuicio al paciente, porque el paciente se va a ir en el momento del purgado, el paciente se va a su casa y allí tiene entre 1 hora y media a 4 horas hasta que desaparezca el efecto ese que entró en su cuerpo sistémico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En los clamps de los catéteres, ¿saben lo que es un catéter? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el clamp venoso? El azul. Y el rojo la arteria. ¿Cuál es más largo? El trayecto. El venoso, muy bien. Te voy a hacer un dibujo, soy malísimo dibujando, pero bueno. El catéter, tenemos el catéter, en la punta tiene un orificio que es el venoso. En el medio, no en el medio sino a unos centímetros, tiene otro. Este catéter está formado por 2 ramas, ¿sí? La arterial y la venosa. Entonces, la arterial llega hasta aquí y el venoso llega hasta ahí, ¿sí? Entonces, generalmente el venoso es más largo, tiene, aunque sea pequeña digamos, el trayecto, tiene quizás un ejemplo, el catéter, el lumen arterial en un catéter de 20 centímetros tiene 1,3 ¿sí? centímetros, 1,3 centímetros el arterial y 1,4 el venoso, ¿sí? Entonces, ¿ves? Tenemos 1/10 de diferencia. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le hacemos 1,4 al arterial, le estamos pasando heparina al paciente. Si le hacemos 1,3 al venoso, nos vamos a quedar cortos. Y lo más seguro es que se nos va a formar un coágulo aquí, en la punta, y que después nos va a costar cuando lo tengamos que conectar al paciente. Y, al contrario, si tratamos de purgar y le inyectamos solución fisiológica, ese coágulo puede parar en cualquier parte del paciente. Entonces, aunque parezca una tontera, como les decía, es muy importante todo este tipo de detalles. El lumen venoso, como les decía, tiene 1,4. Estoy hablando de catéteres estándar, ¿no? Los catéteres permanentes tienen hasta 1,7, ¿sí? 1,7 centímetros de trayecto. Y 1,7 el arterial y 1,8 a 1,9 el venoso. Como les digo, cada centro tiene que tener su protocolo, tiene que tener su estandarizado cómo hacen el catéter. Muchas gracias. Se pasa